Ya, estamos en el proceso de preparación y presentación de los estados financieros. El objetivo de la norma es establecer la forma de presentación de los estados financieros con propósito general para poder asegurar su comparabilidad tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad como con la de otras entidades. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil para la toma de decisiones y constituir un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido confiados, suministrando información acerca de su posición financiera, balance general, su desempeño, estado de situación presupuestaria, de los cambios en la posición financiera, estado de flujo efectivo, y acerca de su gestión, estado de resultado. ¿Ya? Entonces hay que tener claridad. Cuando hablamos de la posición financiera, ¿no es cierto? Estamos hablando del balance general. Cuando hablamos del desempeño, estado de situación presupuestaria, de los cambios de la posición financiera, estamos hablando del estado de flujo efectivo, y acerca de su gestión, el estado de resultado. ¿Ya? Dice que la responsabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros corresponde conjuntamente al alcalde y al director de Administración y Finanzas, quienes son, para estos efectos, los funcionarios responsables de la representación fiel de la información financiera de la municipalidad respectiva contenida en dicho estado. Bueno, esto está claramente fundamentado con lo que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en donde habla, ¿no es cierto?, de las funciones que le corresponde a la área de Administración y Finanzas, señalando claramente que es el departamento, ¿no es cierto?, el área dentro de la gestión municipal responsable de llevar la contabilidad. De la presentación de los estados financieros. Los estados financieros que se presentan pueden ser estados financieros consolidados, separados o individuales, los que deberán ser preparados y presentados de acuerdo a lo que establece la normativa correspondiente. Los estados financieros anuales deben presentarse respecto a cada periodo contable, el cual coincide con el año calendario. La fecha del estado de situación financiera o balance general será al 31 de diciembre de cada año. Los estados de resultado, flujo de efectivo, situación presupuestaria y de cambio en el patrimonio comprenderán los datos acerca de la gestión desarrollada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se informa. Los estados financieros deben ser presentados de acuerdo a la clasificación de partidas definidas por la Contraloría General en la norma y fecha establecida en las instrucciones sobre la preparación y presentación de los estados financieros impartidas por el organismo fiscalizado. Los estados financieros deberán presentarse en moneda de curso legal en el país, pesos, y en forma comparativa con el ejercicio inmediatamente anterior. La información comparativa deberá incluirse también en las notas explicativas de tipo descriptivo y narrativo para una adecuada comprensión de los estados financieros del periodo. La información que presente en dicho estado deberá ser el reflejo fidedigno e integral de los registros contables que les sirven de soporte. ¿Ya? Ahí estamos, ¿no es cierto?, respecto de las fechas de presentación, los periodos que abarca cada uno de los informes financieros, el tipo de moneda en la cual debemos registrar la contabilidad, ¿no es cierto? Habla también de la información comparativa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Seguimos. A ver, vamos viendo respecto de estos enunciados. ¿Qué nos dice? No sé si hay alguien por ahí que me pueda leer la primera pregunta. Dentro de las personas que estamos conectados, habemos 35 personas. ¿Algún voluntario? Ya. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. Ya. Ese enunciado, ¿es verdadero o falso? Recibimos opiniones. Verdadero. Verdadero. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Verdadero? ¿Ya? Ya. Sí, es verdadero. ¿Por qué? Porque el estado financiero obviamente es una representación estructurada de la situación financiera del municipio en un periodo determinado, ¿ya? Y también del rendimiento, ¿no es cierto?, financiero de una entidad. El rendimiento financiero igual tiene que ver con, ¿no es cierto?, el estado de resultados.
Vamos con la pregunta número 2. ¿Algún voluntario que le dé lectura? El ¿Algún balance voluntario? general. ¿Ah? El balance general o estado de situación financiera tiene por objetivo mostrar la situación económica financiera de una entidad pública a una fecha determinada y tiene como elementos constitutivos el activo, pasivo y patrimonio. Ya, gracias. Ese enunciado, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el estado de situación financiera, ¿no es cierto?, está constituido, acuérdense usted, por los activos, el pasivo y el patrimonio. ¿Ya? Esos son los elementos que está constituido el estado de situación financiera o el balance general. ¿Ya? La número 3. Otro voluntario que le dé lectura a la número 3. En el pasivo no corriente deben clasificarse todas las obligaciones que por su naturaleza y características no son exigibles fuera de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. Falso, Ya, ¿por qué es falso? porque dentro de los 12 meses. Correcto, ¿cierto? Dice el pasivo no corriente deben clasificarse todas las obligaciones que por su naturaleza y características no son exigibles fuera de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. Bueno, es contradictorio, por lo tanto es un enunciado falso. Continuemos con la número 4. ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario que dé lectura al número 4? Voluntario o voluntaria, profesor. Sí, puede ser, sí. ¿Sí? A ver, ¿quién puede dar lectura? No hay. Parece que nos hizo mal el almuerzo. Estuvo muy contundente. Quedamos muy... Ahí está, Rubén Vergara. Ya, Se considera patrimonio la parte residual de los activos de una entidad una vez deducidas todas las obligaciones con terceros. ¿es verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? ¿Verdadero? ¿Quién más dice verdadero? Verdadero. ¿Sí? ¿Ya? Ya, podemos decir, ¿no es cierto?, que es verdadero. ¿Por qué? Porque en realidad el patrimonio es como el resultado, ¿no es cierto?, del activo menos el pasivo. El activo son todos los bienes que posee la entidad, el pasivo son todas las obligaciones que tiene la entidad, por lo tanto, lo que queda, ¿no es cierto?, entre la diferencia del activo menos el pasivo, me va a dar el patrimonio. Un voluntario o voluntaria para la número 5. Destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio siguiente. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Alguien dice que es verdadero? No, lo caché. No, falso. ¿Por qué es falso? ¿Hay alguien que nos explique por qué es falso? Es del ejercicio presente, no del ejercicio siguiente. Correcto, ¿cierto? Todos los ingresos presupuestarios corresponden a los flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio vigente, no del ejercicio siguiente. No hay que olvidar que todas las operaciones presupuestarias, tanto de ingreso como gasto, estas van a ser imputadas respecto a los ingresos y gastos en el presupuesto el cual se encuentra el ejercicio presupuestario vigente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no cabe este enunciado como un enunciado verdadero. ¿Por qué? Porque aquí habla del ejercicio siguiente. ¿Ya? Ya, seguimos. Muestra el estado de situación patrimonial o balance general. Silvia, parece que tienes activado el micrófono. No, yo no.
No, ¿No? no, ¿No? Alguien no, tiene actividad. Le sentí como su voz, disculpe. Alguien parecida, tiene. pero no igual. No, ¿Quién muestra el estado? están todos los micrófonos cerrados en este minuto. Ya, ya. ¿Quién Ujú. muestra el estado de situación patrimonial o balance general? Este estado muestra la situación económica, financiera de una entidad pública a una fecha determinada y está constituido por el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Ya? No hay que olvidar. El estado de situación patrimonial o balance general está constituido por el activo, el pasivo y el patrimonio, como concepto general. ¿Ya? Las cuentas que conforman tanto el activo como el pasivo deben agruparse en corriente y no corriente. Por lo tanto, vamos a tener activos corrientes, ¿ya? Y activos no corrientes. Y por el lado de los pasivos vamos a tener pasivos corrientes y pasivos no corrientes. El patrimonio neto corresponde a la diferencia entre el total del activo y el total del pasivo. ¿Ya? Es la diferencia, la resta. Este informe presenta el total de activos, pasivos y patrimonios que poseen las entidades públicas al 31 de diciembre de cada año. Se debe verificar el cumplimiento de la ecuación del inventario. ¿Cuál es la ecuación del inventario? Que el total del activo es igual al total del pasivo más al patrimonio. O bien, si yo tiro para el otro lado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista algebraico, el pasivo, ¿no es cierto?, como está con signo positivo en el lado que lo presento, lo voy a trasladar al otro lado, ¿no es cierto?, en la ecuación, y lo voy a trasladar con signo negativo. Por lo tanto, me va a quedar el activo, total activo, menos el pasivo igual al patrimonio. ¿Ya? Clasificación de los activos y los pasivos. ¿Ya? Un activo debe clasificarse como activo corriente ¿cuándo? ¿En qué condiciones? Ahí tenemos el activo corriente y los activos no corrientes. ¿En qué momento o cómo vamos a considerar que un activo es corriente? Esto, ¿no es cierto?, lo definimos cuando se espera que se realice o se le mantiene para su venta o consumo en el curso de los 12 meses posterior a la fecha de presentación, año calendario o periodo contable. ¿Qué ejemplo podríamos dar aquí de un activo corriente, ¿no es cierto?, cuando se espera que se realice o se le mantiene para su venta o consumo en el curso de los 12 meses posterior a la fecha de presentación? ¿Qué activo podríamos ya definir acá bajo estas condiciones? ¿Qué tipo de activo reúne estas condiciones para ser clasificado como un activo circulante? Banco. O un activo corriente, quiero decir, disculpe. Que también en el sector privado existe el activo circulante. ¿Qué cuenta podría ser? Dice, se espera que se realice y se le mantiene para su venta o consumo en el curso de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación. Bueno, aquí podemos señalar lo que estábamos explicando anteriormente, por ejemplo, las existencias, ¿cierto? Las existencias, las mercaderías, en el caso del sector privado, ¿cierto? ¿Ya? Puede ser La licencia de conducir, el formulario que se compra en la Casa de la Moneda. Y puede ser también, ¿ya? También, ¿no es cierto? Porque se espera que se pueda vender durante un corto periodo, ¿ya? Por eso se llama activo. Así se definen los activos corrientes. Aquellos que son de fácil liquidación y que deban ser ejecutados dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación, ¿cierto? También está constituido por el efectivo, equivalente de efectivo. Su uso no está sujeto a restricción. Por ejemplo, la caja, el banco, los depósitos a plazo, si algún municipio tuviese alguna inversión en alguna otra entidad, ¿ya? O servicio público, ¿ya? En ese caso, bajo esas condiciones, vamos a clasificar este tipo de activos de tipo corriente. Luego tenemos el activo no corriente, ¿ya? Que deben clasificarse todos los recursos que por su naturaleza y características no son factibles de ser considerados como realizables dentro del ejercicio contable y que además su periodo de consumo
o de venta excede el año calendario siguiente, ¿cierto? Estamos claritos. Activo corriente, todo aquel, digamos, activo que se puede ejecutar, se puede realizar dentro del ejercicio contable. El activo no corriente son todos aquellos activos que no van a ser realizables, están disponibles, pero no van a ser realizables dentro del año calendario respectivo o dentro del ejercicio contable respectivo. Por ejemplo, ¿qué podríamos citar de un activo no corriente? ¿Algún ejemplo? Los bienes de uso. ¿Ya? Claro, porque lo tenemos y Área, muebles. ¿cierto? Lo vamos, si los quisiéramos ejecutar o realizar, obviamente que va a ser posterior a los 12 meses, a menos, ¿no es cierto?, que sean bienes que se encuentren disponibles para la venta, ¿cierto? Pero en este caso, cuando se trata de bienes de uso, generalmente están destinados al funcionamiento de la municipalidad. También tenemos acá en los activos no corrientes, ¿no es cierto?, aquellas cuentas por cobrar, que su realización, su cobranza, su ejecución supere los 12 meses siguientes, ¿cierto? ¿Cuál podríamos citar ahí? Ahí podríamos citar, ¿no es cierto?, las cuentas por cobrar a largo plazo, que superan, ¿no es cierto?, el ejercicio contable que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. ¿Ya? Por ahí vamos a clasificar los activos corrientes y los activos no corrientes. También tenemos que clasificar los pasivos. También los clasificamos bajo la misma nomenclatura. Pasivo corriente, pasivo no corriente. ¿Y cuándo es un pasivo corriente? Dice cuando se espera liquidar en el ciclo normal de la operación de la municipalidad. ¿Ya? ¿Y cuál es el ciclo normal? En este caso es el ejercicio contable que parte el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Se debe liquidar en un plazo no superior a los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. ¿Ya? Por lo tanto, todo aquel deuda que debamos cumplirla dentro del ejercicio contable respectivo que se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿no es cierto?, lo vamos a clasificar como un pasivo corriente. Ahora, respecto del pasivo no corriente, obviamente que es la situación contraria, en términos de que son todas aquellas deudas que pueda tener el municipio, en la cual puedan ser liquidadas o puedan ser canceladas pasado del ejercicio contable respectivo. ¿Ya? Dice en el pasivo no corriente deben clasificarse todas las obligaciones que por su naturaleza y características no son exigibles dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de presentación. ¿Ya? Consideraciones para la preparación del balance general. Este es el balance general, o sea, el estado de situación financiera, ¿no es cierto?, del municipio. ¿Qué elaboramos? Elaboramos, ¿no es cierto?, el balance de comprobaciones y saldo después del cierre, ¿cierto? ¿Y qué nos indica el balance de comprobaciones de saldo? Solamente, bueno, como su nombre lo indica, son los saldos para verificar que los saldos estén acorde, ¿no es cierto?, con la normativa contable. Que no me vaya a aparecer alguna cuenta, ¿no es cierto?, que es de activo, que no me vaya a aparecer que tiene saldo acreedor. Esperemos un segundito, ¿eh? Ya, seguimos. Luego, ¿no es cierto?, cuando elaboramos el balance general, incluye todas las cuentas que presentan saldo después del cierre. ¿Ya? Todas las cuentas que presentan saldo después del cierre tengo que incluirla yo en el balance general. Los montos de anticipo de fondos en recursos disponibles, suma de los saldos de las cuentas por 114, se excluye la 114.05. ¿Ya?
En el proceso de cierre, la suma de los deudores presupuestarios igual al saldo de la cuenta 121.92, ¿cierto? En el proceso de cierre, la suma de acreedores presupuestarios, salvo de la cuenta 221.92. La diferencia entre la suma entre las cuentas 4 ingresos y 5 gastos patrimoniales, con saldo al 31 del 12, se cierran para el cálculo del resultado del ejercicio, ¿cierto? Se debe verificar que el resultado del ejercicio no traiga saldo inicial, el que debe ser traspasado a la cuenta resultados acumulados. Esta es la cuenta 31.102, resultado del ejercicio año anterior. ¿Ya? Tenemos que tener en consideración todos estos aspectos a la hora de preparar y elaborar el balance general. Bueno, cuando elaboramos el balance general, determinamos los saldos, ¿ya? Y respecto del balance de comprobación y saldo, podemos, ¿no es cierto?, clasificar cada una de las cuentas que la conforman. Podemos ir clasificando las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, ¿no es cierto?, y las clasificando a fin de ¿qué? De poder determinar cuál ha sido la variación patrimonial que han tenido las cuentas de activo pasivo, que debe ser idéntico a la modificación que han tenido las cuentas de resultados. O sea, tiene que ser la misma diferencia entre los ingresos patrimoniales menos los gastos patrimoniales. ¿Cómo está estructurado el balance general? El balance general tiene este formato, ¿cierto? Tenemos los activos, ¿ya? Tenemos los pasivos y el patrimonio. Esta es la estructura. Y aquí partimos de la base, ¿no es cierto?, de la ecuación del inventario, o la ecuación contable, que el activo igual pasivo, pasivo más patrimonio, ¿cierto? Bueno, y aquí yo puedo hacer el juego algebraico con esta ecuación, ¿no es cierto? Puedo pasar a este otro lado, con signo negativo, el patrimonio, y voy a llegar al monto del pasivo. Y así voy a poder determinar cualquiera de los datos que yo necesito dentro de la ecuación contable. Ahí terminamos con el balance general. Ahora, ¿qué muestra el estado de resultados? ¿Ya? Es un estado contable que tiene por objeto mostrar el desempeño de la entidad pública en un periodo contable. El desempeño se mide a través de las variaciones indirectas del patrimonio, esto es, a través de los elementos reconocidos como ingresos y gastos patrimoniales. O sea, ¿qué nos mide el estado de resultados? Es el desempeño, ojo, ¿no es cierto? El desempeño, el cual mide las variaciones, ¿no es cierto?, indirecta del patrimonio, esto es a través de las cuentas patrimoniales de ingresos y las cuentas patrimoniales de gastos. El estado de resultado considera las actividades operativas que la entidad lleva a cabo con el fin de alcanzar sus objetivos básicos. Los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales provenientes de las actividades operativas se distinguen de los provenientes de la tenencia de activos o de la financiación de operaciones de la entidad. Este reporte financiero es preparado en base a un periodo contable detallando los ingresos obtenidos, los gastos en el momento que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que genera en un periodo de un año denominado resultado del ejercicio. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto?, reconocemos como beneficio, en el caso ni siquiera reconocemos como utilidad, sino que un beneficio o pérdida que genera en un periodo de un año denominado resultado del ejercicio. Aquí también se mantiene, ¿no es cierto?, la igualdad o la ecuación contable, ¿ya?, diciendo que los ingresos patrimoniales menos los gastos patrimoniales es igual al resultado del ejercicio. Y si yo quiero determinar cuánto es el monto de los gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, voy a tener que, ¿no es cierto?, señalar y hacer la ecuación contable respectiva o algebraica, ¿ya? Y acá puedo señalar, ¿no es cierto?, cuál es el monto de los ingresos patrimoniales, señalando que equivale al resultado del ejercicio más los gastos patrimoniales. ¿Qué hay que considerar y tener presente al momento de elaborar el estado de resultados? Primero, hay que elaborarlo considerando el balance de comprobación y saldo antes del cierre del ejercicio, obviamente. Incluye todas las cuentas de los títulos 4 y 5, ingresos patrimoniales, gastos patrimoniales, que presenten saldo antes del cierre. Tenemos que verificar, ¿no es cierto?, los resultados del ejercicio. Tenemos que determinarlo entre los ingresos patrimoniales menos los gastos patrimoniales.
El resultado del ejercicio debe ser igual al informado en el balance general, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que las variaciones del activo y pasivo, lo que veía adelante, lo que les explicaba anteriormente, veamos, ¿no es cierto? Respecto de el balance general, ¿no es cierto? El resultado del ejercicio contable debe corresponder a la misma variación que se ha producido entre el activo y el pasivo, porque eso representa en el fondo la variación patrimonial que corresponde en cierta medida al resultado del ejercicio, ¿ya? Porque esa es la forma de poder determinar cuáles han sido las variaciones patrimoniales que se han dado. Y acá tenemos la estructura del estado de resultados, ¿no? Siempre, nombre de la entidad, estado de resultados, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Aquí está expresado en miles de pesos. Ya, tenemos primero los ingresos patrimoniales, por otro lado tenemos los gastos patrimoniales y tenemos el resultado del periodo. ¿Ya? Dentro de los ingresos patrimoniales tenemos los ingresos tributarios, las imposiciones previsionales, los ingresos operacionales, las transferencias recibidas, las ventas de activos, otros ingresos patrimoniales. ¿Cuáles cuentas utilizamos? Acuérdense ustedes que dentro del plan de cuentas, ¿no es cierto?, existe el plan de cuentas general, ¿ya? Pero para los municipios solo se utilizan aquellas cuentas en las cuales están relacionadas con las actividades propias que desarrollan los municipios. En este caso, cuando nosotros elaboramos el estado de resultados y determinamos los ingresos patrimoniales, ¿qué cuenta podríamos utilizar acá? ¿Cuáles cuentas utilizaríamos de acuerdo a esta estructura que yo les estoy mostrando? ¿Utilizaríamos todas estas cuentas? ¿O solamente nos limitamos a utilizar algunas? Solo algunas. ¿Cuáles, por ejemplo? Ingresos operacionales, ¿Ya? transferencias recibidas, ¿Ya? venta de activos en caso de que haya algún remate y otros ¿Correcto? ingresos patrimoniales. Ya, perfecto. Bueno, ahí estaríamos dando, ¿no es cierto?, por concretado de que prácticamente la Contraloría no es aplicable en forma integral a los municipios, sino que tenemos que ir aplicando, ¿no es cierto?, estas cuentas en la medida que se relacionen con las actividades que se desarrolla en el municipio, ¿ya? De hecho, la SUBDERE ha establecido un cuadrito, una matriz, no sé si ustedes la han revisado, en la cual especifica especialmente lo que tiene que ver con las cuentas presupuestarias, ¿ah? Cuáles cuentas son aplicables para un sector, cuáles cuentas presupuestarias son aplicables para otro sector, ¿ya? Por ejemplo, hay prohibición de considerar como ingreso presupuestario, como gasto presupuestario, por ejemplo, algo que se relacione con actividades municipales en el área de salud, por ejemplo. O sea, no está permitido. ¿Por qué? Porque a pesar de que es la municipalidad, pero dentro del área de salud no se contempla el uso de gastos con cargo a actividades municipales que sea cargado al área de salud municipal. ¿Se fijan? ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una clara identificación de que no todas las cuentas podemos utilizarlas en todos los sectores, sino que tienen que estar primeramente señalados que esos gastos o esos ingresos están directamente relacionados con la actividad que cada sector desarrolla. Lo mismo ocurre con los gastos patrimoniales, ¿cierto? Los gastos patrimoniales, ¿qué tipo de gastos desde el punto de vista de registro contable utilizaríamos? Tenemos traspaso al fisco, prestaciones de seguridad social, gastos operacionales, transferencias otorgadas, costo de venta, otros gastos patrimoniales, gastos en inversión pública. ¿Qué cuentas tendríamos que utilizar considerando esas instrucciones impartidas por la Contraloría? Alguien que me manifieste qué tipo de cuentas debiéramos utilizar desde el punto de vista de la información que manejan los municipios y de las operaciones que desarrollan los municipios. Alguien que me responda.
Habemos 36 personas conectadas. ¿Qué cuenta de gastos patrimoniales debiéramos utilizar cuando debemos confeccionar el estado de resultados? ¿No? Por favor, alguien que me señale. Los gastos operacionales, ¿Ya? transferencias otorgadas, costo ¿Ya? de venta, otros gastos patrimoniales, ¿Ya? ¿Y qué más? Acuérdense también que, del gasto en inversión pública. claro, ¿por qué? Que cuando los municipios desarrollan, ¿no es cierto?, los planes de inversión comunal, ¿no es cierto?, es inversión, ¿ya? Bueno, ahí sacamos el total de los ingresos patrimoniales, el total de los gastos patrimoniales, se efectúa la diferencia y sacamos el resultado del ejercicio, que puede ser negativo o positivo, ¿cierto? En los casos de negativo es porque estos gastos patrimoniales resultaron ser superiores a los ingresos patrimoniales, ¿ya? Ahora, si los ingresos patrimoniales son superiores a los gastos patrimoniales, se genera un superávit, ¿ya? Y ese va a ser el resultado del ejercicio. Y también, junto con este estado, tienen que ir las notas explicativas al estado de resultado. Cómo se obtuvieron los ingresos, por ejemplo, cuál es la composición de ciertos ingresos, podríamos señalar cuáles son los ingresos per se que aún permanecen registrados y están vigentes, ya quizá a lo mejor un cuadro comparativo respecto de las transferencias recibidas en el año, y también se van a comparar con las transferencias recibidas el año anterior, ya también por qué se generaron ventas de activos, cuáles fueron los bienes que se vendieron, ya cuáles fueron los valores que se obtuvieron de esas ventas, como también en el informe, ¿no es cierto?, de balance presupuestario, ¿sí?, tiene registros al haber, las cuentas de activos también tendríamos que justificarlas, qué tipo de bienes se enajenaron, en qué condiciones se enajenaron, y cuáles fueron, si fueron realmente importantes los montos que se enajenaron, señalar cuáles fueron los montos que obtuvo el municipio por concepto de venta de los activos, ¿no es cierto?, de los activos del municipio. ¿Ya? Perfecto, seguimos. ¿Alguna consulta? No sé, alguien parece que había hecho una rayita, no sé. No hay ¿No? Yo veo comentario en el chat tampoco. Es que Ya. hay algunos alumnos en reunión, entonces a lo mejor no pueden responder tampoco. Y los micrófonos están todos cerrados. Entonces, no, hay alguien que no sé si el sistema que está así o alguien que está escribiendo encima. Alguien está rayando la pizarra, por favor. O sea, Está la rayando la presentación. pizarra. No la borren, por favor, no la rayen, por favor, porque no tenemos la aplicación para impedirlo. Por favor, porque van a aparecer todas con rayas después. Si la pueden borrar, sería mejor. Sí, La alguien rayita que le hicieron. una rayita amarilla. Sí, es que a veces uno no se da cuenta, pero no hay una aplicación Sí. para impedir eso, pero no la tenemos instalada. Ya. Aparece ahí, en todas las Bueno, páginas. va a aparecer en todas las presentaciones y no la borra. Pero mientras no aumente, estamos bien. Mientras no interfiera el contenido, está bien. Ya. Ahora pasamos a qué muestra el estado de situación presupuestaria. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido del estado de situación presupuestaria? Dice que el estado de situación presupuestaria tiene por objeto informar sobre resultados en la ejecución del presupuesto autorizado por la municipalidad o las distintas instancias administrativas pertinentes, sancionado a través de los instrumentos que correspondan en cada caso, tales como decretos alcaldicios, que incluyan las modificaciones presupuestarias que afectan a dicho periodo. ¿Ya? Del análisis de dicho estado resulta factible medir el grado de desempeño o nivel de ejecución de los recursos que las municipalidades de las necesidades de la comunidad implícitas en el cumplimiento de sus cometidos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es clarísima la explicación que da respecto al estado de situación presupuestaria. En el fondo, el estado por medio del cual el municipio controla la ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos, ¿ya? Permite determinar si hubo déficit o superávit respecto a la ejecución presupuestaria. Permite, ¿no es cierto?,
no solamente este estado se ejecuta en forma anual, sino que este balance también tiene una confección de periodo trimestral, la cual de igual forma hay que informar, ¿no es cierto?, a la subsecretaría y entregar esta información de acuerdo a la obligación legal que tiene la subdere de requerir información a los municipios cuando así lo requieran. Y así que se ha establecido por ley que se debe entregar el balance de ejecución presupuestaria. Y muestra el estado de situación presupuestaria. Primero, ¿no es cierto?, los elementos del estado de situación presupuestaria se sustentan en los conceptos de ingreso y gasto de las clasificaciones presupuestarias vigentes. Recuerden ustedes que existe un decreto, ¿no es cierto?, en el cual estableció las clasificaciones presupuestarias para el sector público. Y ahí volvemos a repetir respecto a la instrucción de que no todas las cuentas que aparecen en el clasificador presupuestario son de aplicación y de obligatoriedad de usarlas por parte de los municipios, sino que también tenemos que tener presente cuáles son las que están relacionadas directamente con las actividades que desarrolla el municipio. Va a ser necesario que utilicemos el 100% del plan de cuenta, tanto plan de cuentas como el clasificador presupuestario. Lo que se traduce, dice, en que las transacciones presupuestarias deben ordenarse de acuerdo a su origen, primero, ¿cierto?, en lo relativo a los ingresos y al objeto, a naturaleza de los ingresos. Concepto súper importante. Primero, el origen, ¿no es cierto?, que está acá. Luego, el objeto. ¿Cuál es el objeto del gasto? Primero, ¿de dónde proviene el ingreso? El origen. Y respecto a los gastos, ¿cuál es el objeto del gasto? ¿Cuál es el sentido del gasto? ¿Ya? Y esto está dado por su naturaleza en el caso de los gastos. Y tenemos los ingresos presupuestarios que corresponden a los flujos de recursos financieros. Aquí habla de flujo de recursos financieros, ¿ya? O sea, son, en este caso, los ingresos a caja, destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio, ¿ya? ¿Y por qué hay una correlación? Porque cuando yo elaboro el presupuesto municipal, considero los ingresos y en base a los ingresos yo también determino los gastos, ¿ya? Por lo tanto, acuérdense ustedes que el presupuesto municipal es un presupuesto, entre comillas, cuadrado. ¿Qué significa eso? Que los ingresos que yo proyecte deben ser coincidentes con los gastos. ¿Y eso qué explicación tiene? Que no podemos gastar más recursos, comprender más recursos que los que se puedan generar por el lado de los ingresos presupuestarios. ¿Ya? Tenemos ahí los gastos presupuestarios que representan los flujos financieros correspondientes a la aplicación de los recursos de la entidad que han sido autorizados como gasto en el presupuesto. ¿Ya? Dice que en la preparación del estado de situación presupuestaria debe considerarse el presupuesto autorizado. Obvio, tenemos que partir con el presupuesto inicial, luego vamos a trabajar también con el presupuesto vigente, ¿ya? ¿Y qué vamos a ir registrando ahí? ¿Ya? En términos de ingresos vamos a registrar el ingreso de vengado y el efectivo percibido. Y respecto de los gastos presupuestarios, vamos a registrar el de vengado, ¿no es cierto?, el gasto de vengado, y por otro lado también vamos a registrar el pago efectivo. Bajo esta normativa, ¿no es cierto?, fluye lo que es la integración contable presupuestaria. En el fondo estamos haciendo interactuar el presupuesto, que es una planificación a priori, ¿no es cierto?, pero también entrelazada con el sistema contable, ¿ya? Ambos registros, ambos sistemas, ¿no es cierto?, conversan entre sí y pueden generar información definitiva contable, ¿ya? Dice lo que fluye de la integración contable presupuestaria, regla de la contabilidad pública nacional. Dicha integración encuentra su reflejo contable a través de los débitos a las cuentas de deudores presupuestarios y los créditos a las cuentas acreedores presupuestarios, ¿ya? Mientras, ¿no es cierto?, nosotros estamos ejecutando presupuestos, vamos a tener tratamiento presupuestario, pero ya en la medida, ¿no es cierto?, que traspasemos esas cuentas a las cuentas contables de deudores presupuestarios y cuentas acreedores presupuestarios, ya estamos integrando, ¿no es cierto?, lo que es la ejecución presupuestaria con el sistema contable puro municipal. Indica los ingresos por percibir y los gastos por pagar, que al término del ejercicio corresponden a los rubros de deudores y acreedores presupuestarios registrados en el balance general. Bueno, este dato es súper relevante, ¿por qué? Porque el saldo que refleje las cuentas por cobrar
de ingreso presupuestario en el balance, ¿no es cierto?, tienen que coincidir los mismos montos que me aparece en el balance de ejecución presupuestaria, ¿ya? En el balance de ejecución presupuestaria, igual todas estas cuentas por ingresos por percibir están desglosadas por concepto. Por lo tanto, cuando yo traspase esos ingresos por percibir al ejercicio siguiente, de igual manera tengo que traspasarlos en lo posible, ¿no es cierto?, en forma desagregada y analítica. ¿Ya? Por eso también dentro de la normativa establece que en el sistema contable municipal deben habilitarse registros auxiliares. Y aquí cobra valor, ¿no es cierto?, el hecho de tener registros auxiliares para poder controlar los ingresos por percibir, como también los gastos por pagar. ¿Ya? ¿A quiénes le estamos debiendo? El número de la factura, la fecha, el monto, y si es posible, ¿no es cierto?, el RUT del proveedor, el nombre del proveedor, y si fuese posible también una breve descripción a qué corresponde cada uno de esos pagos que quedaron pendientes de pago. ¿Ya? ¿Qué nos muestra el estado de situación presupuestaria? Dice, el estado de situación presupuestaria debe presentarse a nivel agregado, es decir, a nivel de subtítulo del clasificador presupuestario. ¿Ya? La ejecución del presupuesto se reflejará en las instancias de los ingresos se reconocerán como devengado y percibido, y los gastos se reconocerán como devengado y pagado. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, cuando hablamos de ingreso devengado, si lo miramos desde el punto de vista netamente contable, ¿no es cierto?, estamos haciendo un registro al debe, ¿ya? Cuando percibimos los fondos, vamos a registrar al haber, ¿ya? Y cuando hacemos ese registro, estamos reconociéndolo como una cuenta contable, ¿ya? Con una cuenta contable de cuentas por cobrar, ¿ya? Que son cuentas de activo. Luego, respecto de los gastos, ¿no es cierto?, se reconocen como devengado y pagado. Cuando yo reconozco el devengamiento de un gasto, lo reconozco cuando yo registro al haber de la cuenta presupuestaria, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego cuando yo pago la deuda o pago lo que debo, ¿no es cierto?, lo voy a registrar al debe de la cuenta. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esa cuenta debe quedar saldada, o si persiste la deuda, ¿no es cierto?, va a tener que presentarme saldo acreedor. Esa cuenta de gastos presupuestarios nunca puede presentar saldo deudor. ¿Por qué? Porque no puedo pagar más de lo que debo, ¿ya? Lo mismo ocurre con los ingresos presupuestarios, ¿no es cierto?, que tienen tratamiento cuenta de activo, que al debe me va aumentando cuando se van generando más derechos a percibir, los voy registrando al debe, y en la medida que el contribuyente me la cuenta. El tratamiento de estas cuentas de ingresos por percibir es una cuenta de activo, ¿ya?, que nos va a representar siempre saldo deudor. Nunca nos va a presentar saldo acreedor, ¿ya? Porque no podemos registrar un mayor ingreso que lo que corresponde recibir. O sea, no podríamos registrar mayor cantidad de ingresos, en el fondo, de lo que el contribuyente nos está debiendo, ¿ya? Y eso ha ocurrido en algunos informes contables, cuentas que han presentado saldos que no se condicen, ¿ya?, con la normativa y los principios contables, independiente que sea, ¿no es cierto?, municipal, que sé yo, educación, salud, tienen que ser concordantes con la normativa contable general y con los principios contables pertinentes, y con los principios, los tratamientos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y también de resultados, ¿ya? Por ejemplo, la cuenta de resultados de ingresos patrimoniales, jamás nunca me va a presentar un saldo deudor. Siempre a lo más debiera quedar saldada, o lo normal es que presente saldo acreedor. Y en el caso de los gastos presupuestarios, ¿no es cierto?, de los gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, siempre me va a presentar saldo deudor de acuerdo a la normativa contable, ¿ya? Y esto tiene que ver con doctrina contable general, ni siquiera es porque lo establece el sistema contable público, sino porque está concebido dentro de la normativa contable el tratamiento de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio o capital, ¿ya?
siguiendo, ¿no es cierto?, el estado de situación presupuestaria, dice los ingresos se presentan de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable y presupuestaria. Acá supone el reconocimiento del deudor presupuestario y simultáneamente el de un pasivo o de un ingreso patrimonial o bien la disminución de otro activo. ¿Ya? El reconocimiento de un ingreso como percibido supone la materialización de su cobro en forma de efectivo o de otros recursos disponibles o en una disminución de una obligación presupuestaria. ¿Ya? Claro, aquí por ejemplo cuando se presenta, por ejemplo, cuando yo registro un gasto presupuestario, ¿no es cierto? También registro como un gasto patrimonial, ¿sí o no? ¿Cómo opero cuando ejecuto el presupuesto en términos de gasto? Cuando ejecuto en términos de gasto, obviamente que me intervienen una cuenta de resultados, que es gasto patrimonial, y una cuenta presupuestaria dependiendo del origen, ¿no es cierto?, del gasto. Luego, ¿no es cierto?, cómo se materializa cómo se salda esa cuenta, obviamente con el ingreso a caja, ¿no es cierto?, del monto del cual está debiendo el contribuyente, ¿no es cierto?, versus el cierre respectivo de la cuenta presupuestaria. ¿Ya? También se presenta la situación en términos de que también se produce una disminución, cuando se produce una disminución en una obligación presupuestaria. ¿Ya? Cuando hablamos de obligación presupuestaria, hablamos de un compromiso de pago, ¿no es cierto? Cuando reconocemos el ingreso presupuestario, de un ingreso como percibido, cuánto ha percibido, supone la materialización de su cobro en forma de efectivo o de otros recursos disponibles, o dice en una disminución de una obligación presupuestaria. O sea, la disminución de una obligación presupuestaria que yo la registré en algún momento como gasto, ¿no es cierto? Pero en definitiva, cuando yo dije que en realidad eran 80, ¿no es cierto? Para hacer la regularización y para poder registrar el registro efectivo del gasto, tengo que generar, ¿no es cierto?, se me produce un ingreso. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la obligación presupuestaria. O sea, en el fondo hay una disminución del gasto presupuestario, pero que me afecta obviamente los ingresos patrimoniales. ¿Ya? ¿Qué dice respecto de los gastos? Los gastos se presentan de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable y presupuestaria. ¿Ya? Estamos en el mismo pie que los ingresos presupuestarios. ¿Ya? Se reconoce en el ingreso, se reconoce el derecho a percibir. En el caso de los gastos, se reconoce el compromiso, la obligación de pago. ¿Ya? Supone el reconocimiento de un acreedor presupuestario y simultáneamente el de un activo o de un gasto patrimonial, o bien la disminución de otro pasivo, ¿ya? También genera, ¿no es cierto?, un gasto patrimonial, ¿ya? Un gasto presupuestario. El reconocimiento de un gasto como pagado supone la materialización de su desembolso en forma de efectivo o de otros recursos disponibles en una disminución de un deudor presupuestario, ¿ya? Cuando hablamos de deudor presupuestario estamos hablando de un ingreso presupuestario, ¿ya? Consideraciones para la preparación del estado de situación presupuestaria. Primero, se elabora considerando el balance de comprobación y de saldo antes del cierre del ejercicio. ¿Ya? Se deben considerar todos los ingresos y gastos que tienen presupuesto autorizado vigente, incluso los que no fueron ejecutados. Por ejemplo, la deuda flotante, ¿no es cierto? ¿Qué debe incluir los presupuestos iniciales y los presupuestos actualizados? El presupuesto inicial, el monto que se aprobó originalmente por parte del Consejo y que fue presentado oportunamente por el alcalde a este ente colegiado. Y el presupuesto actualizado que corresponde al presupuesto vigente con las modificaciones presupuestarias del ejercicio. ¿Ya? También hay que considerar los totales de los saldos por percibir o por pagar, que deben corresponder a los montos informados en el balance general en las cuentas 121.92 y 221.92, que corresponden, ¿no es cierto?, a los
a las cuentas por cobrar de ingreso presupuestario y a las cuentas por pagar de gasto presupuestario. Y el subtítulo, nosotros consideramos el subtítulo 15 y 35, se informan solo en el presupuesto. ¿Ya? Aquí tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo informamos el saldo inicial de caja. ¿Cómo informamos? Alguien que me comente, ¿cómo informamos el saldo inicial de caja en un ejercicio presupuestario? ¿Quién me puede responder? A nivel de presupuesto, solamente de presupuesto. Solamente a nivel de presupuesto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con el saldo inicial de caja? Ese saldo inicial de caja ya tuvo en su momento el registro presupuestario, ¿cierto? ¿Ya? Se generó ese saldo inicial de caja en otro ejercicio presupuestario, ¿ya? Por lo tanto, yo no lo puedo ejecutar nuevamente, o si no se me va a producir una duplicidad de registro y se me va a producir una duplicidad, ¿no es cierto?, que podría ser un mayor ingreso, ¿ya? Un mayor ingreso efectivo, cosa que no es así, porque ya en su momento esos ingresos que generaron el saldo inicial de caja ya fueron en su momento devengados, ¿no es cierto?, un ingreso devengado, un ingreso percibido, ¿no es cierto?, tuvieron su tratamiento presupuestario en el ejercicio que le correspondió hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, para el ejercicio siguiente, solo yo lo trato desde el punto de vista presupuestario, ¿ya? No lo puedo ejecutar como ingreso percibido. Ojo, hay muchos municipios de repente que, a raíz de los informes contables que se publican, aparecen las observaciones en términos de que se ejecuta presupuestariamente como un ingreso percibido el saldo inicial de caja. No, no corresponde porque ya esos fondos ya fueron ejecutados presupuestariamente en su momento. Por lo tanto, no corresponde ejecutarlos nuevamente como ingreso percibido, ¿ya? Y dentro de este mismo contexto, el saldo inicial de caja, según la normativa de la Contraloría, ¿no es cierto?, nos va a servir, y así está establecido, instruido, para pagar, ¿no es cierto?, toda la deuda que quedó pendiente el 31 de diciembre, que quedó devengada, y que hay que pagarla, liquidarla, dentro de los 3 meses siguientes al periodo contable en que nos encontramos. ¿Ya? ¿Hay consultas, dudas? ¿No? Ya, seguimos. ¿Cuál es la estructura del balance de ejecución presupuestaria? Y acá tenemos el estado de situación presupuestaria. Siempre desde el punto de vista contable se ha concebido a contar del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Pero a nivel de municipio, por razones de información y por razones de cumplimiento de la ley orgánica municipal, ¿no es cierto?, se debe elaborar cada 3 meses el balance de ejecución presupuestaria. ¿Para qué? Para que de esa manera, ¿no es cierto?, la unidad de control respectiva pueda demostrar cuál ha sido el avance que ha tenido el balance presupuestario, el presupuesto en sí, cuáles cuentas presentan saldo positivo y también cuáles cuentas representan saldos negativos. ¿Para qué? Para que se puedan hacer los ajustes presupuestarios pertinentes. Sin perjuicio de ello, aún cuando las cuentas presupuestarias no presenten saldos negativos, ¿no es cierto?, de igual forma, yo tengo que hacer el análisis de las cuentas y determinar que con los saldos disponibles que tenga al momento de hacer el análisis, me van a ser suficientes para cubrir el presupuesto hasta el 31 de diciembre del año respectivo. ¿Ya? Ahora, generalmente ese ejercicio se hace a partir del segundo semestre del año. ¿Ya? Porque dentro del primer semestre, ¿no es cierto?, bueno, hay una generación importante de ingresos por vencimientos de impuestos, ¿ya? Por tanto, en el segundo semestre, generalmente, el nivel de ingreso baja sosteniblemente. ¿Por qué? Porque no hay muchos vencimientos del pago de impuestos municipales, ¿ya?
Lo único importante que alcanzaría a cubrirse dentro del segundo semestre, podríamos señalar una de las cuotas de los permisos de las patentes municipales, ¿no es cierto? Y una de las cuotas de los permisos de circulación, pero en general para los municipios no es relevante. Por ejemplo, en el mes de septiembre se pagan, ¿no es cierto?, los permisos de circulación de los vehículos de transporte, ¿ya? Que en muchos casos, ¿no es cierto?, no son muy relevantes para algunos municipios. ¿Por qué? Porque generalmente, como se tratan de vehículos de transporte, en la mayoría de los casos están afectos a la patente mínima que establece la ley. ¿Ya? Consultas, dudas. ¿Estamos claros? Ya, dentro de la estructura del presupuesto en sí, ¿no es cierto? Obviamente tenemos la codificación, el concepto de ingresos, tenemos el presupuesto inicial. Bueno, acá habla de presupuesto actualizado, que en el fondo es lo mismo que presupuesto vigente, pero para cumplir con la normativa vamos a utilizar el presupuesto actualizado, ¿ya? Que aparece en la NIC, ¿no es cierto?, en la resolución número 3 de la Contraloría, ¿ya? Vamos a ver el estado de situación presupuestaria. Bueno, aparece, ¿no es cierto?, los conceptos de presupuesto inicial, ¿no es cierto?, presupuesto actualizado. Dentro de la ejecución está el devengado, el efectiva, ¿ya? Y el por percibir. El devengado, el registro del derecho a percibir estos ingresos. Y la parte efectiva es el pago que ha ingresado a la caja municipal, y el por percibir, ¿no es cierto?, es la diferencia que se produce entre el monto devengado versus el ingreso efectivo. Es el ingreso por percibir. O sea, en el fondo es el devengado menos el efectivo, ¿ya? Y me va a dar los ingresos por percibir. Luego, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, aquí cobra valor lo que yo he explicado anteriormente. Se ejecuta presupuestariamente, sino que solamente se registra a nivel de presupuesto, ¿ya? Y de esa manera estamos registrando, reconociendo el saldo inicial de caja para el ejercicio presupuestario, pero a su vez, cuando nosotros incorporamos en el presupuesto respectivo el saldo inicial de caja, ¿qué estamos haciendo en ese caso? Cuando incorporamos en el presupuesto vigente el saldo inicial de caja, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ocurre con el presupuesto? ¿Qué ocurre con el presupuesto en esos casos? ¿Y cómo incorporamos el saldo inicial de caja en el presupuesto? ¿A través de qué mecanismo? Bueno, el mecanismo que utilizamos para incorporar el saldo inicial de caja, ¿no es cierto?, tiene que ver a través de una suplementación del presupuesto. Y eso amerita una modificación presupuestaria. Pero aquí pueden pasar dos situaciones. Cuando nosotros elaboramos el presupuesto, nosotros podemos considerar estimar cierta cantidad y la podemos dejar detallada en el presupuesto, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, como es el presupuesto es estimado, al inicio del ejercicio siguiente, presupuestario, yo voy a tener que comparar el saldo final real que me quedó al 31 de diciembre de cada año versus lo que se presupuestó para el año respectivo. Si el monto presupuestado es superior en realidad a los fondos disponibles al 31 de diciembre respectivo, yo tengo que hacer el ajuste contable pertinente. Y acá cobra valor respecto de lo que planteaba una alumna en la mañana, parece, respecto a la modificación presupuestaria que contemple disminución de ingresos. Este sería uno de los motivos
que podría yo ajustar el presupuesto y registrar una menor cantidad, ¿ya? Pero ¿qué implica esto? Que cuando yo disminuyo el presupuesto de ingreso, de igual forma tengo que disminuir mi presupuesto de gastos. ¿Por qué? Porque cuando yo elaboro el presupuesto, los ingresos van directamente asociados con los gastos, ¿ya? Si yo proyecté 100 de ingreso, yo de igual forma voy a proyectar 100 en gastos, ¿ya? Y ahí se me va dando la cuadratura del presupuesto municipal, ¿ya? Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, si el monto de la cuenta saldo inicial de caja es inferior al monto real de lo que quedó efectivamente en caja, yo voy a tener que hacer el ajuste pertinente a través de una modificación presupuestaria, incorporando la diferencia que falta para dejar, digamos, claramente registrado cuál es el saldo inicial de caja que se incorpora en el presupuesto. ¿Ya? Dudas, consulta. Aquí también siempre se han presentado dificultades o problemas, más bien de interpretación respecto al saldo inicial de caja, ¿ya? Siempre se piensa que el saldo inicial de caja, ¿no es cierto?, se debe ejecutar presupuestariamente. No, en este caso no, porque ya pasó por las etapas presupuestarias respectivas. Por lo tanto, lo único que amerita es registrarlo desde el punto, entre comillas, administrativo, que tiene que ver con la ejecución del presupuesto, ¿ya? Y esa va a ser la característica en el balance que va a presentar esta cuenta, ¿ya? No va a presentar movimiento. No presenta ni devengado, ni efectivo, ni por percibir, ¿ya? Quizá a lo mejor saldo presupuestario, ¿por qué? Porque hay razones obvias. ¿Por qué? Porque va a aparecer como presupuesto vigente o presupuesto actualizado, pero de igual forma, para los efectos de la cuadratura, yo podría considerarlo con saldo presupuestario. Pero hasta ese registro podría llegar. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? Bueno, tenemos también por el lado de los gastos, ¿no es cierto? El informe presupuestario, ¿no es cierto?, de los gastos. Y acá estamos, bueno, anteriormente estaban clasificados las cuentas, los códigos a nivel de subtítulo, ¿no es cierto? El 01, 04, 05, 06, 07, y así sucesivamente de acuerdo al concepto y al origen del ingreso. Este proviene de los impuestos, este proviene de las pensiones pensionales, esto proviene de las transferencias, esto proviene de las rentas de la propiedad, ingreso, operación, etc. ¿Ya? Esperemos un segundito. Ya, seguimos. Bueno, y respecto de los gastos, tenemos, ¿no es cierto?, que también está clasificado a nivel de subtítulo acá, el 21, el 22, el 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, está clasificado, ¿no es cierto?, en forma correlativa por 2 dígitos, ¿ya? El gasto en personal, ¿no es cierto?, los bienes de servicio de consumo, las prestaciones de seguridad social. Bueno, aquí, ¿cuáles cuentas vamos a utilizar como municipio? Primero, obvio, porque tenemos el subtítulo 21. Tenemos la cuenta 22, que viene de servicio de consumo. También podría ser las prestaciones de seguridad social, respecto de qué, respecto del pago, ¿no es cierto?, de los beneficios que debiera pagarse a los funcionarios que se van a acoger a retiro, ¿ya? Tanto el aporte municipal, el pago con cargo del presupuesto municipal, como también el aporte que haga el ministerio, la subsecretaría, ¿no es cierto?, a través de los aportes que haga o de los anticipos al fondo común municipal, ¿ya? Respecto de ese proceso, cuando hablamos del pago del retiro voluntario de los funcionarios, cuando hablamos del aporte que se haga por anticipo, como también el aporte que hace el Estado para el pago de estos bonos, de igual forma, obviamente, tiene un tratamiento presupuestario de ingresos. No así el aporte municipal. ¿Por qué?
porque del propio presupuesto municipal vamos a tener que aprovisionar, ¿no es cierto?, los fondos para poder gestionar ese pago. Pero cuando pedimos anticipo, ¿no es cierto?, en ese caso lo registramos presupuestariamente desde el punto de vista de ingreso, pero también lo registramos desde el punto de vista de los gastos cuando se concrete, pero a su vez se nos transforma en una deuda, ¿ya? Independiente que sea un anticipo, nosotros nos transformamos como endeudores con respecto al fondo común municipal y vamos a tener que llevar el registro en forma independiente, primero que nada respecto del anticipo y también respecto de las rebajas que se le van a ir haciendo de acuerdo al convenio que se haya pactado por la municipalidad para la devolución de estos fondos. Luego tenemos las transferencias corrientes, que son todos aquellos aportes que hace el municipio a entidades públicas o privadas que no persiguen fines de lucro, y los cuales también acá están representadas, ¿no es cierto?, las áreas de educación y salud, en el evento que la municipalidad tenga que efectuar traspasos financieros para el funcionamiento de estos servicios traspasados, ¿ya? Luego tenemos los íntegros al fisco, otros gastos corrientes, aporte fiscal libre que no lo tenemos, ¿no es cierto?, porque estos son gastos, aporte fiscal libre para el servicio a la deuda, que en muchos municipios no existe, pero que sí en algunos servicios públicos sí existe, pero el Estado los va subvencionando para que vayan pagando la deuda pública. También tenemos acá el registro de activos no financieros y también el registro de la adquisición de activos financieros. Y por otro lado tenemos las iniciativas de inversión, ¿no es cierto?, todos los gastos que representan las inversiones de nivel local que desarrollan los municipios. Por otro lado también tenemos los préstamos, que en este caso no tenemos nosotros como municipio el registro de préstamos, salvo cuando se trataba, ¿no es cierto?, se consideran los anticipos a los contratistas, ¿ya? Pero esto tiene que quedar claramente establecido en los contratos de obra respectivos, que se le otorga un anticipo, ¿no es cierto?, a los contratistas para la ejecución de ciertas obras. Luego tenemos la transferencia de capital, ¿ya?, que son todos aquellos aportes que haga el fisco o la SUDERE, ¿no?, para la construcción quizás de algún proyecto en concreto, especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la infraestructura comunitaria. Y por último, los pagos de las cuotas, en el evento que existan, del servicio a la deuda pública, ¿ya? Bueno, tenemos el total de los gastos, ¿ya? Y también debemos incluir el saldo final de caja, que tampoco tiene registro de devengamiento, ni pago efectivo, ni por pagar, sino que solamente es un registro administrativo de corte presupuestario. Por lo tanto, no amerita, ¿no es cierto?, que esta cuenta, dadas sus características, tenga registro como gasto devengado, pago presupuestario. Y de esa manera, bueno, ¿no es cierto?, vamos a terminar el presupuesto inicial, el presupuesto actualizado, el monto del devengado, el efectivo y el por pagar, ¿ya? El efectivo va a significar lo que efectivamente desembolsamos por pago, ¿no es cierto?, de los diferentes conceptos de gasto. Ahora pasamos al estado de flujo. ¿Qué muestra el estado de flujo? Dice: la información sobre los flujos de efectivo proporciona a la municipalidad y a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la municipalidad para generar efectivo y equivalente al efectivo, así como la necesidad de utilización de estos flujos de efectivo que éste tiene. Los equivalentes al efectivo se tienen con el fin de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para su inversión u otros fines, ¿ya? Claro, lo que pasa es que los equivalentes al efectivo, como por ejemplo podrían ser un depósito a plazo, ¿no es cierto?, ¿ya? Más que generar rentabilidad, a pesar de que igual, ¿no es cierto?, nos genera alguna rentabilidad, pero... ¿Me espera un segundito que me sonó el teléfono?
Ya, continuamos. Disculpen la interrupción. ¿Ya? Dice, los equivalentes al efectivo se tienen con el fin de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para la inversión u otros fines. Para que una inversión se considere como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo. O sea, aquí, si tenemos alguna inversión, ¿no es cierto? Cuando hablamos de equivalencia al efectivo, cuando es fácil su liquidación, ¿ya? En ese sentido hablamos de equivalente de efectivo, ¿ya? Y cuál debe ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambio en su valor. Por lo tanto, una inversión será un equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de adquisición, o generalmente cuando esté contemplado dentro del ejercicio contable respectivo. ¿Ya? ¿Qué muestra el flujo efectivo? El estado de flujo efectivo identifica las fuentes de entrada de efectivo, por cuál fue el motivo del origen de los ingresos. ¿Ya? Tenemos que identificarlo, ¿cierto? Y acá podemos identificar varias fuentes de origen de ingresos. Todos los ingresos provenientes de la ley de rentas municipales, ¿cierto? Las patentes municipales, los permisos de circulación, ¿ya? Los derechos de construcción, ¿ya? El impuesto territorial, también el fondo común municipal, que también está establecido en la ley de renta. Bueno, y hay una serie de otras fuentes más de origen que generan ingresos, ¿ya? Tenemos también las partidas que se ha gastado el efectivo durante el periodo sobre el que se informa. Por lo tanto, tratarse de un estado de flujo efectivo, ¿no es cierto? Estamos considerando el origen de los ingresos provenientes, ¿no es cierto? Y también la aplicación de esos ingresos, ¿ya? ¿Cuál es hacia dónde van dirigidos esos ingresos, ¿ya? Y cuál es el gasto efectivo que se ha generado, o que se ha generado, para poder demostrar fehacientemente cuáles los movimientos efectivos. El saldo efectivo también, ¿qué nos permite este flujo efectivo? Presentar el saldo efectivo a la fecha de presentación, ¿ya? Ahora, este saldo de efectivo a la fecha de presentación debe ser coincidente que nos presenta el balance general, ¿no es cierto?, en cada una de sus cuentas, en la cuenta caja, ¿no es cierto?, disponible de manera nacional, tanto lo que proviene de caja como que lo que proviene de acuerdo a las cuentas corrientes bancarias. Y cuando hablamos de flujo efectivo consolidado, ¿no es cierto?, para sacar ese flujo efectivo tenemos que considerar todas las áreas, la gestión municipal, educación, salud y todas las otras áreas que pudieran estar incorporadas en la gestión municipal. ¿Ya? Los flujos efectivos del periodo clasificado se clasifican por actividades, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que se informan los flujos efectivos del periodo clasificado por actividades. Primero, los flujos de operación. ¿Cuáles son los flujos de operación? Son todos aquellos ingresos que provienen de la operación propia del servicio público, en este caso del municipio, y cuáles son, ¿no es cierto?, la operación que desarrolla el municipio tiene que ver, ¿no es cierto?, con las patentes comerciales, con los derechos de aseo y con todos los ingresos que provienen de la ley de rentas municipales. ¿Cuáles son los flujos de inversión? ¿Ya? El flujo de inversión tiene que ver con todos aquellos desembolsos, ¿no es cierto?, que el municipio desarrolla para el pago de los estados de pago de los proyectos de inversión. ¿Ya? Todo lo que se desembolsó por ese concepto se va a clasificar dentro de los flujos de inversión. Y por último, y de financiación. ¿Cuál? ¿Cuál, perdón, ya fuiste la publicidad? Sí. Ya, asistencia social a la persona, estos son, hay que cambiar la cuenta. Día del niño. Son 5 del Día del Niño, que producción de eventos. ¿Hay un micrófono abierto, Silvia? Solo el de Consuelo, no sé si Consuelo está aportando o está... No. Ah, ya. Ahí lo abrió. Ya. Perfecto, ahora no. Ya, perfecto. Ya, entonces clasificamos el flujo efectivo, lo clasificamos en operación, inversión y financiación. ¿Ya? En operación son todos los ingresos que genera la entidad, en este caso el municipio. La inversión tiene que ver con los gastos de inversión que genera el municipio
producto del desarrollo de su plan de inversión. Son todos los desembolsos. Y financiación, ¿no es cierto?, tiene que ver con todos aquellos recursos que son allegados al municipio, provenientes de qué. Puede ser un préstamo, un crédito, ¿ya? Cualquier financiamiento externo que pueda recibir el municipio en forma efectiva. Por ejemplo, algún aporte que haga un privado para el desarrollo de algún proyecto de inversión, ¿ya? También podría ser, ¿no es cierto?, un sistema de financiación, ¿ya? Por lo tanto, en el flujo efectivo tenemos que tener claro que en este informe, ¿qué es lo que se registra? Los ingresos efectivos, los desembolsos efectivos. Así de simple, ¿ya? Y la diferencia que se produce entre los ingresos efectivos menos los gastos efectivos o los desembolsos efectivos me va a demostrar, ¿no es cierto?, el saldo final de efectivo, ¿ya? Que va a tener que ser igual al saldo que me informa el balance general. Por lo tanto, una forma de comprobarlo si estamos cuadrados con la información es tomar los saldos deudores de las cuentas banco, de la cuenta caja o disponibilidad, ¿no es cierto? Todas las cuentas de disponibilidad, sumarlas, la gestión municipal, el área de educación, el área de salud y todas las áreas, ¿no es cierto?, me tiene que dar el mismo saldo que me refleja el flujo de efectivo. Acuérdense ustedes que el flujo efectivo, ¿no es cierto?, me registra todas las operaciones que tengan relación con el movimiento de fondos, ¿ya? Por lo tanto, en ella van a ir consignados también todos aquellos movimientos de fondos que sean presupuestarios y no presupuestarios. Acuérdense ustedes respecto a esa normativa, ¿ah? Ingresos presupuestarios e ingresos no presupuestarios. Por el lado de los gastos presupuestarios más los gastos no presupuestarios. Los desembolsos, quiero decir, no gastos, sino que estamos hablando de ingresos y desembolsos, ¿ya? Que en definitiva, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, el saldo que genere este informe debiera ser el mismo saldo que informamos en el estado, ¿no es cierto?, de situación financiera del municipio. O sea, esto es el balance general. Dice que se debe utilizar el método directo de la preparación del estado de flujo efectivo, es decir, se obtendrá el estado a partir de las cuentas que miden la variación de fondos presupuestarios y no presupuestarios, ¿ya? O sea, se van a utilizar para el movimiento de flujo efectivo solamente aquellas cuentas que me generan, por un lado, los ingresos y por el lado los gastos, lo que me generan desembolso. ¿Te fijan? ¿Ya? No voy a utilizar otras cuentas para poder consolidar este estado de flujo efectivo. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Seguimos. ¿Qué contiene el estado de flujo efectivo? Dice de la variación de fondos presupuestarios. Dice, las entradas y salidas de fondos presupuestarios se obtienen a través de los movimientos presupuestarios registrados en las cuentas de deudores presupuestarios y de acreedores presupuestarios. Las entradas de dichos fondos se obtienen de los créditos de las cuentas citadas en el primer término. O sea, los créditos, los haberes, ¿ya?, de las cuentas, ¿no es cierto?, de deudores presupuestarios. ¿Ya? ¿Por qué los créditos de las cuentas de deudores presupuestarios? A ver, ¿por qué puede ser? ¿Por qué considero ese lado del registro para poder determinar el flujo efectivo? ¿Cuál es la explicación lógica? ¿Cómo yo obtengo, ¿no es cierto?, el flujo de efectivo cuando se trata de fondos presupuestarios? ¿Habrá alguien que me conteste? ¿Algún contable? ¿Ya? Porque aquí estamos determinando el estado de flujo efectivo.
¿Cómo justificamos, ¿no es cierto? Dice acá, vamos a leer nuevamente, dice, las entradas y salidas de fondos, estamos hablando de entradas y salidas de fondos, que provienen del presupuesto y que corresponden a cuentas, se obtienen a través de los movimientos presupuestarios registrados en las cuentas de deudores presupuestarios y de acreedores presupuestarios. Cuando hablamos de deudores presupuestarios estamos hablando de los ingresos presupuestarios también. Y cuando hablamos de los acreedores presupuestarios estamos hablando de los gastos presupuestarios. ¿Ya? Dice, las entradas de dichos fondos se obtienen de los créditos de las cuentas citadas en primer término. ¿Cuáles son las cuentas citadas en primer término? Son las cuentas de deudores presupuestarios, ¿cierto? Las cuentas de deudores presupuestarios, ¿no es cierto? ¿En qué momentos yo registro y en qué parte de la información yo registro los ingresos que provienen de los deudores presupuestarios? Cuando se devenga. Primero el devengamiento, es el reconocimiento del ingreso a percibir. Después cuando se percibe. Cuando se percibe. ¿Y cuándo se percibe? Cuando me pagan, ¿no es cierto? Y cuando me pagan, ¿dónde registro yo? La cuenta banco o caja. Ya, pero contablemente, ¿en qué cuenta y bajo qué condición de normativa contable? Percibido. Perfecto. ¿Y dónde registro yo el percibido en una cuenta de movimiento presupuestario? El debe. Cuando estamos hablando de cuentas de deudores presupuestarios, ingresos Al haber, presupuestarios. saldo acreedor. Al haber, ¿cierto? No es saldo acreedor, sino que solamente registramos al haber. Entonces, Sí. ¿qué es lo que está diciendo esta normativa? Dice, las entradas de dichos fondos se obtienen primero de los créditos de las cuentas citadas en primer término. ¿Cuáles son las citadas en primer término? Los deudores presupuestarios. ¿Cuáles son los deudores presupuestarios? Provienen de los ingresos presupuestarios, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces, cuando yo tengo los deudores presupuestarios, cuando percibo efectivamente el ingreso, ¿dónde lo registro contablemente? Los registro, ¿no es cierto?, al haber de la cuenta, que es lo mismo que digo, los registros de crédito es la cuenta, ¿ya? Cuando yo estoy registrando al haber de una cuenta, la estoy acreditando, digamos, la estoy rebajando. Por eso que dice acá, ¿no es cierto?, para poder determinar el flujo efectivo de estas cuentas, yo considero, lo voy a hablar más simple, considero el registro del haber de estas cuentas, porque el registro del haber es el registro del ingreso efectivo, ¿ya? Ahí yo registro el percibido al haber de la cuenta, ¿ya? Por lo tanto, para yo determinar el flujo efectivo, ¿no es cierto?, tanto de los ingresos presupuestarios como de los gastos presupuestarios, primero, respecto de los ingresos presupuestarios, para saber cuál es el flujo efectivo de las cuentas de ingreso presupuestario, yo voy a considerar el haber de esas cuentas, o los créditos, ¿ya? Que es lo mismo, desde el punto de vista conceptual contable, los créditos es lo mismo que cuando yo registro al haber de la cuenta. Y la salida de esos fondos la obtenemos de los débitos de las cuentas citadas, o sea, de las cuentas acreedores presupuestarios del debe. ¿Por qué? Porque cuando yo pago las deudas, ¿no es cierto?, ¿dónde las registro? ¿Dónde registro el pago en una cuenta contable? Primero, cuando devengo. ¿Dónde registro el devengamiento de una cuenta contable? De una deuda. Al haber, ¿cierto? Porque es una cuenta pasivo, porque la cuenta pasiva al haber me aumenta. Cuando, ¿no es cierto?, yo pago esa deuda, que es un desembolso efectivo, ¿ya? Plata que saco de la caja, plata que saco del banco, ¿no es cierto? ¿Dónde la registro para poder saldar esa cuenta? Obviamente que la registro en el débito, en el debe, ¿cierto? Que desde el punto de vista contable nos estamos refiriendo a los débitos, ¿ya? Cuando hablamos de crédito, hablamos de haber. Cuando hablamos de débito, hablamos del debe, ¿ya? Por lo tanto, para yo sacar los flujos efectivos de las cuentas presupuestarias, yo voy a tomar, ¿no es cierto?, respecto de los ingresos presupuestarios, ¿ya? Voy a tomar el haber de las cuentas presupuestarias, ¿no es cierto?
¿de dónde voy a determinar yo el flujo de pagos efectivo? Del debe de las cuentas presupuestarias de gastos. Pero aquí estamos utilizando conceptos netamente contables, ¿no es cierto?, que habla de los créditos, ya que están ahí, no sé si se fijan ustedes, lo marqué, y por otro lado tenemos los débitos, ¿cierto? Cuando hablamos de crédito, hablamos del haber de las cuentas, ¿ya? Esto es un poco, repasar un poquito los aspectos contables, ¿no es cierto?, cómo registramos las cuentas activas, cómo registramos las cuentas pasivas. ¿Y qué concepto utilizamos desde el punto de vista contable? Hay ciertos conceptos, marcos conceptuales, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Que para poder distinguir cómo registro una operación, cómo registro otra operación. Aquí estamos hablando de los ingresos presupuestarios, los gastos presupuestarios, ¿ya? Para sacar el flujo efectivo, tengo que considerar, ¿no es cierto?, para los efectos de los ingresos presupuestarios, tengo que considerar los haberes de las cuentas presupuestarias. Y para considerar los movimientos presupuestarios de los gastos presupuestarios, tengo que considerar los debes de las cuentas presupuestarias de gastos. Porque en ese lugar, en ese punto, yo voy registrando los desembolsos por los pagos que hago que corresponden a los gastos presupuestarios. ¿Ya? ¿Hacemos la pausa, profesor? Sí, hacemos la pausa. 16, son 15 minutos, volvemos a Ya, las 16:31. a las 4:30. Ya. ¿Ya?